Bienvenidos al Deporte es un Derecho. Soy Gerardo Gordillo. Un espacio para reflexionar, conversar y construir una visión sobre el deporte que vive Guatemala. El deporte que soñamos y el deporte que nuestras familias merecen. En cada comunidad de Guatemala hay una cancha, una pista, un parque o un espacio donde alguien practica deporte. Un niño que juega por primera vez, un joven que entrena con ilusión, un adulto que encuentra en el deporte un momento para cuidar su salud y también un adulto mayor que nos recuerda que mantenerse activo es parte de vivir mejor. El deporte vive en nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras vidas. Y por eso hoy comenzamos una conversación muy importante. Hoy iniciamos este podcast con una convicción muy clara. El deporte merece ser escuchado, valorado y fortalecido en nuestro país. Porque el deporte no es únicamente competencia. El deporte es formación, el deporte es disciplina, el deporte es salud, el deporte es educación de vida. Pero también debemos de entender algo muy importante. El deporte no es solo para atletas de alto rendimiento. El deporte pertenece a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores. Porque cuando hablamos de deporte, hablamos de algo más grande. El deporte es más que deporte. Cuando decimos que el deporte es más que deporte, no hablamos solo de competir o de ganar. Hablamos del esfuerzo que hace un niño por entrenar, del sacrificio de una madre y un padre que lo apoyan, de los sueños de un joven que quiere salir adelante y de los valores que construye una disciplina. El deporte es formación, es familia, es oportunidades, es disciplina y es salud. Es una herramienta para construir una mejor sociedad y un mejor país. En Guatemala, el deporte se vive a través de miles de historias. En muchas comunidades de nuestro país hay historias que comienzan de una forma muy sencilla. Un niño que llega por primera vez a una cancha, tal vez con un balón o simplemente con ganas de jugar. Ahí comienza algo importante, porque con el tiempo ese niño crece y se convierte en un joven que entrena, que se esfuerza, que aprende disciplina y que empieza a soñar. Soñar con mejorar, con competir, con ser seleccionado nacional o simplemente con ser mejor cada día. Y muchas veces ese proceso marca su vida para siempre. También están las historias que no empiezan, sino que continúan. Son historias de muchos adultos que después de una jornada de trabajo encuentran en el deporte un espacio para competir, para respirar y para mucho más. Para cuidar su salud, para mantenerse activos. Y con el paso del tiempo, esos mismos adultos se convierten en adultos mayores que, como yo, seguimos en movimiento. Que caminan, que hacen ejercicio, que se mantienen activos y que nos dan una gran lección. El deporte no tiene edad. Y cuando vemos estas historias, entendemos algo muy claro. El deporte acompaña a las personas durante toda su vida. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Por qué el deporte no es únicamente actividad recreativa? El deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es formación de valores, el deporte es convivencia social. Cuando una sociedad promueve el deporte, está invirtiendo en el bienestar de su gente.
Pero además hay algo muy importante que muchas veces olvidamos. Nuestra propia Constitución reconoce la importancia del deporte. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el capítulo único, artículo 2, establece que es deber del Estado garantizar el desarrollo integral de la persona. Así como en el capítulo segundo, Derechos Sociales, sección sexta, artículo 91, establece que es deber del Estado el fomento de la promoción de la educación física y del deporte. Y también tenemos una ley específica, el Decreto 7697, Ley de la Educación Física y el Deporte. Esto significa algo muy importante. El deporte no solo es recreación. El deporte forma parte del desarrollo de las personas. Y cuando un país promueve el deporte, no solo está formando atletas, está formando ciudadanos. En Guatemala hay mucho talento, hay esfuerzo, hay disciplina, pero también hay desafíos que debemos enfrentar. El deporte necesita apoyo y para eso la misma Constitución establece la asignación privativa de no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para el deporte, porque invertir en el deporte es invertir en las personas. El deporte es de la gente y para la gente. El deporte es de todos. Por eso nace este espacio, para escuchar al deporte, para darle voz a quienes lo viven todos los días. Y en los próximos episodios de este podcast del Deporte es un Derecho, vamos a invitar a conversar a deportistas, entrenadores, dirigentes y personas que viven o vivieron el deporte todos los días, porque el deporte no pertenece a solo los estadios. El deporte pertenece a la gente. El deporte transforma vidas, fortalece a las personas, une a las familias y construye sociedad. Porque cuando entendemos todo esto, entendemos que el deporte es más que deporte. El deporte no es un privilegio para algunos. El deporte es un derecho para todos. Soy Gerardo Gordillo y este fue El Deporte es un Derecho. Que estén bien, mis amigos. Saludos. Nos vemos en el próximo episodio.